Hola, buenas tardes para todos. Y los que no me conocen, soy el doctor Daniel Caíña, presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Nos encontramos en nuestro nuevo ciclo de webinar del mes de mayo, transmitiendo en forma directa desde el Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas. Como jefe del Servicio de Cirugía General y jefe del Departamento de la Cirugía Minoinvasiva y de Cirugía Bariátrica de Malvinas, es un placer comenzar con este temario. Un tema tan importante en lo personal, ya que como docente me preocupa y que debido a la gran cantidad de residentes que tiene nuestro servicio de cirugía general, casi 40 residentes de cirugía, que para nosotros los docentes suele ser un motor que nos mantiene encendido durante todo el día. Ya después de 30 y pico de años de cirujano nos hace leer, generalmente es un desafío importante llegar a casa y estudiar porque realmente a veces nos ponen en aprieto. Así que, bueno, es todo un tema importante en cómo seguir con esta de la era del COVID y en la formación de los residentes. Y especialmente aquellos que tenemos actividad quirúrgica, no solamente asistencial o solamente clínica. Aprovecho para agradecer a todos que se hayan tomado esta hora para compartir esto desde México, desde Colombia, desde Chile, desde Argentina. Realmente para mí me siento sumamente orgulloso. Generalmente queremos sacar algo cierto. ¿Qué va a pasar con nuestros médicos residentes en este periodo de 3 o 4 meses sin poder operar o operar menos, o operar solamente el oncológico? Quiero presentarles al doctor Aguilar, miembro de la comisión directiva a la cual yo presido, editor en jefe de la revista La Argentina de Cirugía, quien va a dar la presentación oficial, dado que es y será su moderador. Así que desde ya les agradezco profundamente desde Malvinas y desde la sociedad. Todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Daniel Caíña, por esta presentación. Como decía el presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, nos encontramos transmitiendo en vivo usando la plataforma de la sociedad desde el Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete en Malvinas, Argentina. En nuestro hospital hay cerca de 450 residentes de todas las especialidades médicas, siendo cerca del 75% residentes en especialidades quirúrgicas. La situación actual de Argentina frente al COVID-19 ha llevado al gobierno nacional a decretar la cuarentena obligatoria. Por esta razón, la formación de los residentes quirúrgicos se ha visto afectada. Las cirugías programadas están canceladas, actualmente solo se realizan cirugías de guardia y cirugías en pacientes oncológicos, con una disminución cercana al 80% de la cantidad de cirugías que se realizaban por mes. Quiero agradecer a las diferentes sociedades que nos han brindado su auspicio para este evento. A la Asociación Argentina de Cirugía, cuyo presidente es el doctor Ceruti, nos ha ayudado a difundir este seminario web. En Argentina hay cerca de 1.500 residentes de cirugía quienes han visto afectada esta formación académica. A la Asociación Argentina de Médicos Residentes de Cirugía General, cuyo presidente hace parte de este webinar, representando así a nuestro país. La Asociación Argentina de Médicos Residentes de Cirugía General fue creada en el año de 1988 y es un capítulo oficial de la Asociación Argentina de Cirugía. De igual manera, a la Sociedad de Cirujanas Argentinas, su presidente, la doctora Andrea Andraquio, con quien hemos venido trabajando en estos proyectos de formación virtual. A la Asociación Colombiana de Cirugía, quien la preside la doctora Liliana Torregrosa, a quien agradecemos enormemente su apoyo en estas actividades académicas. Y finalmente, al doctor Carlos Luna Jasper, director del posgrado de Cirugía General de la Universidad del Bosque, quien siempre ha estado dispuesto a colaborar con esta sociedad. Vamos a dar inicio, les voy a contar cómo se va a desarrollar este seminario virtual. Yo me voy a encargar de ser el moderador, coordinaré las preguntas y las respuestas de los invitados. Me acompaña el doctor José Acosta y la doctora Carla Rocuso, que son miembros también de la comisión directiva de nuestra sociedad. Ellos van a estar pendientes del chat, van a recepcionar las preguntas que ustedes envíen
y al final de la presentación, aquellos temas que no se hayan tratado y sean de interés general serán transmitidos a los conferencistas. Tengo el honor de presentar desde México a la doctora Sandra Medina, cirujana general con posgrado de alta especialidad en cirugía endoscópica del Hospital ABC de la Universidad Autónoma de México. Cuenta también con un posgrado de alta especialidad en cirugía endocrina de la Universidad Autónoma de México y una maestría en ciencias médicas. Ella es la coordinadora de enseñanza médica e investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad Instituto Salud y Seguridad Social de los Trabajadores Estatales en Monterrey, México. Es coordinadora de la Clínica de Obesidad en el Hospital Regional Alta Especialidad Ciudad Victoria y es ganadora del Premio RIMA a la Excelencia en Actualización Científica Internacional, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud. Desde Chile nos acompaña el doctor Mario Uribe, profesor titular de la Universidad de Chile, quien es el director del Departamento de Cirugía y encargado del programa de formación de cirugía general de la Universidad de Chile. Es jefe de cirugía hepatobiliar y trasplante hepático del Hospital del Salvador y es el gobernador del American College of Surgeons, capítulo chileno. De igual manera es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Trasplante. Desde Argentina, el doctor Eduardo Regali, presidente de la Asociación Argentina de Médicos Residentes de Cirugía General, con un título de médico en la Universidad Nacional de Córdoba, quien realiza la residencia de cirugía general en el Sanatorio Franchi. Y desde Colombia, el doctor Efraín Saad, actual jefe de residentes del programa de cirugía general de la Universidad del Bosque, con título de médico de la misma universidad. Doctora Sandra, de nuevo le damos la bienvenida a esta charla, la escuchamos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, pues, como ya bien comentaban, mi nombre es Sandra Medina, y primero que nada quisiera agradecer la invitación de todo el comité organizador para participar en este importante evento. Y lo que nos versa en esta charla o en este seminario es acerca del impacto que tuvo o que está teniendo la pandemia del COVID sobre la formación de nuestros médicos residentes. Y primero que nada quisiera compartirles que yo tengo la fortuna de desempeñarme en 2 instituciones públicas del país. Una de ellas, pues es lo que comentaban, es parte del ISSSTE, en donde yo me desarrollo como la coordinación de enseñanza médica e investigación. Y en el otro hospital me desarrollo como cirujano operativo. Por lo tanto, creo que esta situación pues me permite tener una visión más amplia del desarrollo de la pandemia. Y a manera de dar inicio un poquito, quisiera compartirles algunas estadísticas que están difundidas por las autoridades nacionales sanitarias, en donde hace algunos días reportaban un total de 74,560 casos confirmados en el país. Y desgraciadamente, pues nosotros tenemos a un total de 8,134 personas fallecidas por esta enfermedad. Como pueden ver en la gráfica, estamos teniendo una discreta meseta, sin embargo, nosotros estamos con la expectativa derivado del comportamiento que ha tenido este virus y el comportamiento de la población, ya que en nuestro país hay algunas partes de los estados en donde están comentando que el próximo 1 de junio se va a presentar una reactivación económica. Por lo tanto, va a terminar la jornada de sana distancia decretada por autoridades nacionales y eso pues nos va a conllevar mayor movilidad y pues mayor riesgo de contagio. Entonces no sabemos si esta meseta se va a continuar o presentaremos una espiga aún mayor. A manera de localización geográfica, nuestro país, la capital, se encuentra en la región central del país y nosotros nos encontramos en la región norte, en colindancia con los Estados Unidos de América. El estado se llama Nuevo León y la ciudad capital es Monterrey. Entonces, en nuestro estado se realizaron algunas estrategias de manera anticipada a las recomendadas a las autoridades sanitarias nacionales, de manera que nuestra curva está un poco desfasada en relación a la que se reporta a nivel nacional. En total, casos reportados el día 26 de mayo nos daban un total de 2,291 casos. Sin embargo, nosotros también ya estábamos empezando a ver fallecimientos por esta enfermedad
y datos publicados por el CINVESTAT a nivel nacional nos comparten esta tabla de casos activos por cada 100,000 habitantes y ustedes pueden ver un claro predominio de la enfermedad en la capital del país. Nosotros nos encontramos por realmente menos de 0.2 casos activos actualmente. Sin embargo, pues esta conducta puede cambiar por el desfase que nosotros les comentábamos. Entonces, nuestra gráfica se encuentra con un claro ascenso y en los últimos días se ha presentado un crecimiento de manera exponencial, de manera que aún no llegamos nosotros a nuestro pico máximo en esta pandemia. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que hemos implementado nosotros en nuestras instituciones? Desde el mes de febrero, en donde se determinó que existía esta enfermedad en la ciudad de Wuhan, nosotros tuvimos a bien realizar nuestra primera sesión extraordinaria en el caso de nuestros médicos residentes y también para personal de pregrado. Y nosotros llevamos a cabo esta sesión informativa en donde se compartía el cuadro clínico y obviamente el desarrollo de esta enfermedad que era de características respiratorias y por lo tanto tomar medidas de aislamiento respiratorio. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a tomar acciones para poder desarrollar o implementar las estrategias que iban a desarrollarse en los meses subsecuentes. Nosotros durante el mes de marzo tenemos el arribo de residentes porque nuestro ciclo académico empieza el día 1 de marzo. Y posteriormente en el país empezaron a presentarse casos a partir de la segunda semana, de manera que nuestra jornada de sana distancia empezó a partir del día 17 de marzo. Entonces, eso pues mermó mucho la forma o la dinámica en la que estábamos llevando nuestros programas operativos con nuestros residentes. Entonces, en el mes de marzo, a partir de la segunda semana, empezamos a implementar las recomendaciones de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de nuestro hospital, de manera que pues nos sugerían que realizáramos cancelación de todas las reuniones y esto pues va a mermar pues en el caso de las clases, de los seminarios y de todo lo que llevaba el proceso de enseñanza-aprendizaje. También así la implementación de filtros sanitarios para que tuviéramos una manera de empezar a identificar aquellos casos que tuvieran alguna sospecha. Y lo reportado en la literatura hasta ese entonces, en cuanto a algunas publicaciones, sobre todo de orientales, nos definían que una de las estrategias de éxito para poder segregar o contener un poco el arribo del virus a las instituciones era el segregar a las personas que entraban a los hospitales, de manera que nosotros empezamos a trazar algunas rutas para segregar a las personas que entraban al hospital, de manera que se establecieron 4 entradas, dividiéndose para pacientes y personal, tanto con síntomas y sin síntomas respiratorios, y en el caso de nosotros como personal, para entrar aquellos que tuvieran acceso a rutas críticas, se definían como alto riesgo y los de bajo riesgo, pues eran aquellos que no tenían entrada a rutas críticas de estos pacientes. Entonces, pues también otra de las estrategias fue que se limitara el acceso de las personas al hospital. Entonces, nosotros desde esa fecha empezamos a realizar las guardias mínimas con duración máxima de 24 horas, todo con la finalidad de disminuir el riesgo con nuestros residentes. Posteriormente, en el mes de abril, nosotros iniciamos con las capacitaciones, reforzar las capacitaciones en cuanto a la colocación y retiro de los equipos de protección personal y empezamos a prepararnos para la reconversión hospitalaria, ya que nuestro hospital fue denominado Hospital COVID. Entonces, pues realmente fue un trabajo muy arduo que se ha estado desarrollando. También en la forma, esto es un ejemplo en donde esquematizamos la forma en la que se llevaban a cabo los filtros sanitarios, de manera que toda persona que arribara se le aplicaba un breve cuestionario de presencia de síntomas y se le tomaba la temperatura y se le aplicaba el gel alcoholado. Además, también otra de las estrategias que se implementaron fue de promover el distanciamiento social para evitar el contacto físico, ya sea evitar el saludo de beso, el saludo de abrazo. Entonces se implementó la sana distancia. En nuestro país se creó un personaje denominado Susana Distancia para poder hacer la promoción del distanciamiento social
en todos los lugares que fueran pues riesgo de aglomerar personas. Y en nuestro hospital, este es un ejemplo, pero en nuestro hospital se aplicaron también algunas señalécticas para fomentar esta sana distancia, que en realidad son fáciles y son muy económicas para llevar a cabo el cumplimiento de esta distancia. Como sabemos que este es un virus respiratorio, pues también es muy importante conocer a nuestro enemigo, de manera que también se estuvo fomentando la limpieza frecuente de superficies y el voceo en nuestro hospital de cada hora para recordarle a todo el personal que realizaran la higiene de manos. También otra de las estrategias que nosotros utilizamos fue el evitar que llevaran fomite los residentes, entonces se les hizo la recomendación de que todos aquellos que llevaran barba, pues rasurarse, evitar el uso de la corbata, en el caso de las mujeres, pues llevar el cabello recogido y de preferencia utilizar ropa exclusiva para uso intrahospitalario. Entonces nosotros cambiamos un poco, sobre todo en lo de, por ejemplo, permitimos el uso de uniformes quirúrgicos dentro del hospital para evitar el uso de ropa que no fuera indispensable o algún tipo de artículos. Y en el caso de los quirófanos también, como les comentaba que estuvimos preparándonos para la reconversión, pues se canceló todo el procedimiento que fuera de manera electiva y en el caso de los pacientes que ya se encontraban hospitalizados, empezamos a realizar depuración para contar con el menor número de pacientes hospitalizados para prepararnos para recibir pacientes exclusivamente de tipo COVID. Otra de las recomendaciones que les hicimos a los residentes era de que evitaran todos los viajes innecesarios, porque nosotros somos un hospital en donde nuestros residentes, algunos se consideran foráneos por estar pues fuera de su ciudad natal, entonces era muy tentador acudir a visitar a la familia en los días que no tuvieran guardia, por lo cual hicimos la recomendación de que evitaran viajes innecesarios. Entonces, ¿cuáles fueron realmente el impacto que tuvimos nosotros? Pues en realidad es que esta pandemia nos vino a hacer un parteaguas en muchas cuestiones o muchas interacciones humanas y tuvimos que desaprender todos los procesos que habíamos llevado a cabo en la forma en la que nos conducimos en el hospital y en la forma en la que nos conducimos en el quirófano y tuvimos que reaprender nuevos protocolos desde la forma en la que ingresábamos al hospital, por lo que ya les comentaba, de que tienes que entrar y cambiarte de nuevo para utilizar ropa exclusivamente en el hospital, zapatos exclusivamente en el hospital y obviamente también reforzar mucho los protocolos de entrada y salida tanto al hospital como a las casas de los residentes y no solamente establecer o trazar las rutas críticas dentro del hospital para el paso de los pacientes, sino también las rutas críticas en el quirófano y obviamente también en cuanto a la seguridad de la capacitación en colocación y retiro de los equipos de protección personal. Nos queda muy claro el papel que juegan los residentes quirúrgicos en esta pandemia. Nosotros somos personal de apoyo a los compañeros que están en la primera línea por la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, nosotros también empezamos a desarrollar protocolos para los procedimientos más comunes durante la pandemia. Por ejemplo, pues en el caso de las colocaciones de sondas intrapleurales por alguna presencia de derrame o en el caso de aquellos pacientes con intubación prolongada que requerían el apoyo de una traqueostomía. Entonces, esos protocolos se desarrollaron para poder estandarizarlos y llevarlos con la mayor seguridad posible. Otra de las cosas también que fue mermando, pues es lo que ya habían comentado, que es importante seguir los lineamientos internacionales de definir los equipos quirúrgicos, aquellos que tengan mayor experiencia. Por lo tanto, nuestro instituto siempre se preocupó desde un inicio de la seguridad de los residentes. Entonces, los residentes de primer grado se vieron muy afectados porque esta definición de que entrara al quirófano solamente aquel que tuviera más experiencia, pues eso limita mucho la práctica o el desarrollo de habilidades quirúrgicas dentro del quirófano. Entonces nosotros definimos que los equipos estarían conformados por los adscritos que tuvieran mayor experiencia y acompañados del residente de último año.
Esto pues obviamente para optimizar los tiempos quirúrgicos y para optimizar también los recursos en aquellos casos pues de los equipos de protección personal. Entonces, aquí tenemos algún ejemplo de que pues tuvimos que realizar de nuevo capacitaciones para reaprender la técnica de la higiene de manos, y en el caso de los compañeros anestesiólogos también tuvimos que dar nuevas capacitaciones para reaprender a intubar. Aquí tenemos un ejemplo donde alguno de los compañeros de anestesiología está realizando la práctica con un maniquí, en donde están realizando la intubación a través de una caja de intubación, que pues nosotros hemos recibido también mucho apoyo por algunas industrias en donde nos han estado dando donaciones. Entonces, pues es importante volver a utilizar nuevas técnicas o nuevas formas, y pues obviamente yo creo que la práctica es lo que nos puede llevar a disminuir el riesgo de cometer algún error. También desarrollamos dentro de los protocolos, estoy convencida que el hecho de practicar y practicar, eso nos sirve para limitar o tener ya el acondicionamiento más afianzado, de manera que nuestros residentes pues están en el protocolo para la colocación y retiro, muy estandarizado, y aquí tenemos un ejemplo en donde estamos haciendo prácticas para la colocación y el retiro, porque hemos visto que la mayor cantidad de ocasiones en donde hay exposición al virus es durante el retiro de los equipos. Por eso es muy importante el protocolizar estos pasos, y obviamente no olvidar el monitor externo, que en todo momento tiene que estar al pendiente de que la persona que va a retirárselo pues lo realice de la mejor manera posible. Y pues obviamente todos los procedimientos en quirófanos están totalmente con el riesgo, y obviamente se tiene que garantizar que tengan los equipos de alta eficiencia. Ahí pues podemos ver imágenes donde tenemos compañeros. Ahora, ¿cuál sería el futuro o cuál sería los ajustes que tendríamos que hacer nosotros? Esto les comparto, estas son unas de las plataformas que hemos estado utilizando nosotros para desarrollar los seminarios de atención médica, en donde realizamos discusiones de casos clínicos, en donde realizamos la interacción académica para llevar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son algunos de nuestros residentes y creo que estoy muy orgullosa de ellos, porque yo creo que en este proceso ellos son los que ahora me están enseñando a mí, porque nosotros como profesores tenemos que establecer el compromiso con ellos de que también tenemos que aprender al uso de las tecnologías de la información, que actualmente pues están demostrando que son útiles en este proceso, y las redes sociales también. Entonces, yo creo que son de mucha utilidad, porque la manera de transmitir las aptitudes, los conocimientos, puede llevarse a cabo a pesar de la distancia que tengamos entre nosotros. Y otra de las cuestiones que yo creo que es importante para el desarrollo de las competencias de un cirujano es el realizar o el tomar de la mano la herramienta de los simuladores quirúrgicos, ya sea virtuales o físicos, para que nuestros compañeros residentes pudieran desarrollar las habilidades quirúrgicas. Entonces, yo creo que esta es una parte importante que pudiera sernos de utilidad en un futuro. Otra de las cuestiones también muy importantes que hemos compartido con nuestros residentes es cómo manejar el aislamiento, porque habíamos compartido que están con guardias mínimas, entonces los restos de los días deben de estar en casa. Entonces hemos compartido esta serie de tips que nos pueden servir para manejar de una mejor manera el aislamiento, realizando calendarios para que tengan actividades que realizar durante su casa. Otra de las cosas que también les hemos compartido es que lleven a cabo alguna manera de tener herramientas para la resiliencia en cuanto a técnicas de relajación, manejo de estrés, ejercicios respiratorios, que estos últimos creo que son de mucha utilidad en el caso de cuando ya traen el equipo de protección personal, ya que a veces las mascarillas sin filtro sí tienen a veces la sensación de que no alcanzamos a oxigenar de manera correcta, por lo que los ejercicios de respiración nos pueden permitir que nuestros residentes estén tranquilos mientras portan los equipos.
Otra de las recomendaciones es pues hacer alguna actividad que no tenga nada que ver con medicina. Yo les comparto, si te gusta jugar videojuegos, pues juega videojuegos, que eso también nos ayuda a la competencia de la coordinación pantalla-ojo-mano para la cirugía de mínima invasión, y pues puede ser pues de mucha utilidad. Otras actividades como leer, pintar, escuchar, cualquier cosa que le alimente o que le produzca alguna satisfacción, pues yo creo que puede servirnos. También otra recomendación es no utilizar la televisión para ver noticias en relación a la pandemia, porque esto puede generarnos mayor ansiedad o mayor estrés. Y también les hemos recomendado el cuidarse en la parte de la salud, ¿verdad? Realizar ejercicio, dormir sanamente, alimentarse de manera correcta, tratar de disminuir el alcohol para no tener tanto abuso, porque el uso de los equipos de protección personal, pues sabemos que al portarlos produce mucha sudoración, y eso pues hace que el residente se deshidrate. Entonces, tratar de disminuir la cantidad de alcohol a la mayor cantidad posible, y, ¿por qué no?, también tomar algún suplemento, alguna vitamina que nos pudiera ser de utilidad para llevar todo este proceso. Y también una de las partes importantes que creo que las redes sociales nos han funcionado mucho es el mantener la comunicación con el equipo de salud. El crear grupos a través de Facebook, a través de WhatsApp, yo creo que nos han servido mucho para mantenernos en contacto constante, y en el caso dado de tener la duda o la inquietud de alguna situación, alguna emoción, yo creo que aquí en la parte del cuerpo docente, fomentar la confianza para que nuestros residentes tengan pues que se les permita compartir ese tipo de situaciones para poder nosotros buscar alguna ayuda de algún profesional. Yo creo que esto es un parteaguas que va a cambiar mucho la forma en la que llevemos a cabo nuestra práctica quirúrgica. Y finalmente quisiera despedirme con estas dos frases, en donde pues siempre debe existir una nueva forma para hacer las cosas. Y esta es otra frase que comenta el Papa Francisco: de ser feliz no es tener una vida perfecta, sino utilizar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Entonces yo creo que este es un reto muy importante tanto para los docentes como los residentes, y yo creo que la adaptación de la humanidad es lo que nos va a dar la supervivencia para salir adelante con toda esta situación. Les dejo mi contacto y finalmente les reitero mi agradecimiento por permitirme participar y compartir un poco con ustedes. Gracias. Doctora Sandra, muchas gracias por su presentación. Una pregunta para usted. En Argentina, el gobierno nacional ha emitido una resolución para extender 4 meses más las residencias médicas de último año. ¿En México ha ocurrido algo similar? ¿Usted cree que sea una medida suficiente para esta crisis? Pues en realidad nosotros, como todavía estamos en pleno ascenso, y como realmente con el ascenso, pues la concentración de todo el quehacer está en combatir la enfermedad. Hay muchas cosas que todavía no se han definido, incluso también hay algunas cosas que están pendientes en relación al servicio social, que en nuestro país es obligatorio para los residentes quirúrgicos, y todavía existe mucha incertidumbre respecto a esto. Y el hecho de incrementar el tiempo, pues eso pues también sería como que algo muy interesante para analizar, porque pues ahí también tendríamos que ver qué tanto se aprovechó el tiempo que estuvieron en la cuarentena respecto al refuerzo de las competencias en cuanto al análisis, a la síntesis de las patologías quirúrgicas, y no solamente el realizar incremento del tiempo para tener más práctica quirúrgica. Creo que la parte de las competencias de un cirujano, la parte más fácil es llevar a cabo la curva de aprendizaje en las habilidades técnicas, porque eso solamente nos conlleva a repetir, practicar, y yo creo que eso tarde o temprano se va a ir dando si tenemos también el apoyo con algunos simuladores que nos permitan el desarrollar estas habilidades. Muchas gracias, doctora. A continuación, desde Chile, el doctor Mario Uribe. Doctor, adelante. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, su presidente y al coordinador de este seminario por la invitación. A continuación vamos a ver algunos datos de
lo que está ocurriendo en Chile. Esta es una situación actual de la pandemia, esto al día de ayer, 4.328 casos nuevos, hoy día fue algo parecido, 82.000 pacientes infectados a la fecha, con 35.540 recuperados, 35 fallecidos en las últimas 24 horas, hasta ayer, hoy día fueron más de 40, 800 y tantos pacientes que han fallecido en total, 1.251 pacientes en unidad de cuidado intensivo, de los cuales 1.048 en ventilación mecánica. Recordemos que la población de Chile es de 17 millones y medio de habitantes aproximadamente. Y esto es una cosa importante, en la ocupación de las camas está en un 84 y 94% en las diferentes zonas del país, la región metropolitana. Hay 13.398 exámenes en las últimas 24 horas, se han realizado más de aproximadamente 550.000 exámenes a la fecha, y un dato importante es que de los contagiados, más del 50% son menores de 40 años con una tasa de mortalidad global de un 1%. Esto es el marco en lo cual vamos a presentar nuestra exposición. ¿Cuál ha sido los objetivos universitarios? Aquí me refiero fundamentalmente a nuestro programa. Primero, mantener la atención de nuestros pacientes, esto planteamos al inicio de la pandemia, lograr tener una protección médica y del personal, no personalmente, y ha sido también la posición de nuestro departamento. No creemos en héroes, ¿ya?, que no estén realmente bien protegidos y que tengan todas las salvaguardas para efectuar un tratamiento adecuado a nuestros pacientes, pero con protección del personal y de nuestros residentes. Asegurar la cirugía de urgencia, lo que hemos logrado hacer, y mantener el programa de formación, lo cual obviamente hemos fracasado en mantenerlo como estaba, pero vamos a ver algunas cosas y algunas soluciones que hemos tenido que ir adoptando para poder lograr parcialmente, por lo menos, este objetivo. ¿Cuál es la problemática general? Primero, que ha habido una disminución importante de los pacientes quirúrgicos, ¿cierto? Eso es una realidad en todos nuestros países, no porque se haya dejado de existir estas patologías, sino que los pacientes quedan fuera, la consulta habitualmente es más tardía, la gente tiene miedo de ir a los hospitales, hay temor en la población y además muchos pacientes han sido postergados con todo un problema sanitario que vamos a tener que enfrentar después, puesto que los pacientes oncológicos, que en un primer momento estábamos haciendo cirugía oncológica de urgencia, en este momento está prácticamente frenada. Los elementos de protección personal, todo el mundo tiene este tipo de elementos, pero en algunos instantes dentro de este periodo hubo problemas, primero en primera instancia, porque no se sabía qué utilizar ni cuáles eran las medidas necesarias, la doble mascarilla en el 95, la protección, etcétera. Así que probablemente en una primera etapa a nivel país no lo hicimos tan bien como lo estamos haciendo ahora, o por lo menos hemos mejorado, y en algún momento puede que en algunas partes hayan fallado estos elementos, lo cual puede haber significado un problema. El aumento progresivo de las restricciones para hacer cirugía. Yo trabajo en un hospital público, también en una clínica privada, de los cuales en algunos de la clínica de 12 pabellones se ha dejado solamente uno para cirugía electiva, por lo cual, y esos pacientes, un solo paciente al día que ocupe las unidades de paciente crítico. El programa de formación obviamente se ha visto muy afectado por la poca disponibilidad de pacientes quirúrgicos y el no poder realizar la cirugía. Y los programas nuestros tienen algunos programas asociados, es decir, de nuestro hospital van a otro hospital, por ejemplo, en algunos centros de la Universidad de Chile se va a hacer quemado a centros especialistas en quemado, o el Instituto Nacional del Cáncer, o del tórax, o centros especializados en cirugía torácica, y estos programas están cerrados absolutamente porque no reciben pacientes, digamos, reciben solo sus pacientes y no reciben residentes de otros lugares. Incluso rotaciones externas, por ejemplo, unidades de paciente crítico o anestesia, también se han visto alterados porque los anestesiólogos, con bastante razón, no pueden poner en juego la posibilidad de contaminación si es que alguien no domina exactamente las técnicas de intubación. Por lo tanto, se ha visto mermada absolutamente nuestra capacidad para poder efectuar la formación que quisiéramos. El doctor Martínez es el presidente de
el Departamento de Residentes de la Sociedad de Cirujanos de Chile, que me ha hecho llegar las próximas 2 diapositivas. Estos son todos los programas que hay en nuestro país en formación en cirugía general. Tenemos centros que tienen más de 20 residentes, otros centros que son muy pequeñitos. La Universidad de Chile, a la cual yo pertenezco, tiene 5 centros en Santiago y un promedio entre 12 y 20 residentes cada uno, es el centro formador más grande. Otros están en regiones, pero la problemática ha sido igual. En este momento, hasta la fecha que él me entregó la diapositiva, fue el día de ayer, se han registrado 29 residentes en cirugía general en los distintos centros que han debido hacer cuarentena preventiva o por estar con PCR positiva para COVID. La mayoría de los centros se encuentran con una disminución entre un 80 y un 90% de la actividad quirúrgica, ¿ya? Y hay rotaciones que han sido suspendidas, como lo señalaba previamente, y los residentes se han debido poner a disposición de las actividades sanitarias, criterio que nosotros compartimos como universidad absolutamente. La docencia ha sido efectuada fundamentalmente a través de videoconferencia, pero sabemos que la cirugía, si bien uno puede ver un video, puede tener un acceso a una clase, no es lo mismo que la práctica quirúrgica diaria, por lo cual eso obviamente se ve afectado. ¿Cuáles han sido las instancias docentes que han sido afectadas? Primero, la entrega de turno, que dejó de ser una instancia docente, en una reunión a las 7 de la mañana, en la cual se discutían los casos. Finalmente esto se está haciendo de forma muy acotada entre el médico staff que sale, el que entra, el residente que sale y el que entra, esas 4 personas manteniendo la distancia social. Así que pasó de ser una instancia docente a una instancia administrativa. Estamos viendo la posibilidad de crear una instancia donde se pueda efectuar algún tipo de instrucciones, a reunión entre 7 y 7 y media, que nosotros presentamos temas quirúrgicos en la mañana, en aproximadamente media hora, y estos son subidos a una página web, que es la página web de nuestros becados, que al final le voy a dar la dirección, que es una instancia bien importante porque es una página web de becados, para becados, con más de 22.000 visitas mensuales. Después de Chile, México es el segundo país que nos visita, Colombia, Argentina, España, etc. Las visitas de equipo también se han visto afectadas por disposición sanitaria y seguimos las indicaciones internacionales de tratar de, aunque la palabra no sea muy elegante, de manipular lo menos posible a nuestros pacientes, de examinarlo idealmente una sola vez al día, salvo que las necesidades clínicas requieran algo diferente, de manera de evitar los contactos, considerar que todos los pacientes pueden estar potencialmente infectados. Los comités de oncología, los comités de tumores hepáticos que tenemos y otros tipos de comités también han sido afectados, si bien no completamente, porque o se han hecho en modalidad de presentación con entrada de las 2 personas que presentan con una distancia grande dentro del auditorio, así que nunca hay más de 4 personas en el auditorio, o pacientes que son presentados vía Zoom u otra plataforma virtual. Las reuniones igual se han disminuido, las reuniones que no se consideran absolutamente necesarias han disminuido, con lo cual también eso afecta a la docencia. Y las discusiones se realizan con distanciamiento social, lo cual también tiene un componente al cual la doctora se refirió, que nos afecta a todos, que es que ese cafecito de media mañana de conversación, de discusión de un caso clínico, ya dejó de ser una instancia de conversación, sino que pasa a ser solamente una discusión específica del caso, una cosa muy académica, muy científica, muy orientada a la solución del problema puntual del paciente. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, las reuniones vía plataformas virtuales, plataformas en línea, la realización de seminarios y otras actividades en línea. Y dentro de eso, quizás uno de los problemas más importantes que hemos tenido, en la cual estamos ensayando algunas propuestas, es la evaluación de nuestros residentes. Algunos les impactó la pandemia en la mitad de una rotación, por lo tanto ya tienen un periodo en el cual pueden haber sido evaluados, pero ¿cómo lo evaluamos si no podemos hacer una evaluación práctica? Entonces estamos haciendo acopio de casos clínicos, de elementos que podamos subir a una plataforma virtual, escáner, casos clínicos, discusiones, los resultados de biopsia, de manera que podamos mantener un sistema de evaluación. Eso tenemos que ver efectivamente qué tan bueno es y si podemos, a lo mejor vamos a tener que mirar otras alternativas.
Habíamos señalado de esta encuesta, que es lo mismo que tenemos nosotros en el hospital, una gran disminución de la cirugía, prácticamente solo urgencia. Aquí ha habido una evolución en lo que ha pasado. Al principio se hacía urgencias más lo oncológicamente apremiante, podríamos decirle, en el caso de la cirugía que yo hago, los cánceres de páncreas, las metástasis hepáticas, resecables, etc. En este momento está prácticamente detenido y se está ocupando solamente lo que es urgencia, es decir, un colangiocarcinoma que está absolutamente obstruido y que precisa una endoprótesis, hacer un ERCP, pero en este momento y por las próximas 2 semanas por lo menos, difícil que podamos solucionarle completamente el problema al paciente. Casi sin oportunidades docentes porque también, y ha sido señalado, hay una propuesta y aceptada por nosotros de que esto tiene que ser hecho por la persona que tenga más experiencia la cirugía para evitar la prolongación del evento, poder darle mayor disponibilidad de pabellones, los escasos pabellones, y que poner menos en riesgo tanto al paciente como al equipo de salud por exposición prolongada. Porque estas exposiciones son riesgosas, tenemos que asumir que los pacientes son COVID positivos, pero igual en cualquier momento se produce un pequeño descuido y está la posibilidad de contaminación. Esto ha generado descontento, un descontento sin buscar un culpable, porque nuestros residentes saben de que es un problema a nivel nacional, pero por supuesto están con una gran preocupación y un ambiente de incertidumbre sobre lo que va a ser su futuro. Se dificulta la planificación, no sabemos exactamente cómo vamos a salir de esto, y tenemos algunos residentes, hemos señalado que a nivel nacional hay 29 residentes que han tenido cuarentena, en nuestro servicio de 18, ha habido 3 o 4 que han tenido que realizarla, afortunadamente ninguno sin mayores consecuencias ni enfermedades. Y además, por supuesto, al igual que todas las especialidades, se ha estado dando apoyo a la primera línea, que son los internistas, los infectólogos, los becados de medicina interna y el apoyo a las unidades de paciente crítico, con la formación que también ha sido ya señalado, que les permita desempeñarse en forma adecuada con una actualización de las técnicas que precisan. El problema, y este es el más importante, es que no sabemos la duración ni el efecto total del daño. Esto equivale, buscando un ejemplo entendible por todos, es como en los primeros 30 segundos de un sismo poder decir cómo vamos a reconstruir. Es imposible. No sabemos cuánto va a durar y por lo tanto no sabemos el efecto que va a tener en nuestros residentes. No sabemos si vamos a tener que suspender en 3 o 4 meses o tiene que ser un periodo más prolongado, y eso es una cosa que hay que enfrentarlo y tenemos que buscar soluciones a posteriori. Pero mientras tanto tenemos soluciones puntuales como ir viendo caso a caso. Si tenemos 2 residentes que van a efectuar una misma rotación y uno es de tercer año y tenemos un solo cupo, le damos prioridad al de tercero. Si alguno se enfermó o tiene que hacer cuarentena, reemplazarlo en su posición. Hacer intercambio de rotaciones. Tenemos una persona que está encargada de esto, el doctor Riquelme, que lo ha hecho muy, muy bien, y que día a día vamos viendo los problemas que presenta nuestro programa para poder entregar la mejor formación. Favorecer a los alumnos de último año, ya lo señalé, y cómo podríamos salir de esto, apelar a los electivos, que los electivos en vez de ser electivos pasen a ser parte del programa y que ellos escojan las rotativas que son obligatorias. Eliminar las rotaciones no quirúrgicas es una cosa que ha sido planteada, anestesia, UPC, sin embargo tenemos algunos problemas en ese sentido, ya lo vamos a ver. Uso de vacaciones, también puede ser para mejorar, pero ya eso puede ser solamente si esto no pasa de los 2 meses. Participar en cirugías de lista de espera, que va a haber muchas a posteriori, porque se han atrasado todas las cirugías, vesícula, hernia, etc. Y por último, prolongar la residencia. Pero estas posibles soluciones tienen los siguientes problemas. El pago de los programas es hecho por el Ministerio de Salud, quien en este momento, la verdad, no nos han dado respuesta como universidad de aceptar nuestra demanda de prolongación de la beca. Eso le significa una gran inversión económica y en este momento no pueden asegurar, palabras casi textuales, algún compromiso que no pudieran cumplir. Y obviamente están preocupados de la pandemia y no de la formación de los residentes en cirugía. Así que es un problema que vamos a tener que enfrentar. Uso de vacaciones.
Puede ser, pero también eso tiene que pasar por un problema legal y de aceptación mutua, porque ellos tienen también su derecho a vacaciones, a lo mejor no es la mejor solución. Los cambios de los programas precisan resoluciones universitarias. Uno no puede dejar una formación diciendo, mire, este residente no pasa por la UCI, no pasa por anestesia cuando está dentro del programa y de los requisitos que debe cumplir. Para concluir, entonces, el tratamiento y una capacidad futura de los residentes que vieran entrar el próximo año para no afectar a las nuevas generaciones. Si los prolongamos, se van a andar topando en las mismas rotaciones los residentes que vuelvan. Para finalizar, les dejo aquí la página y les quiero contar una anécdota que en estos tiempos que tenemos más disponibilidad libre para el ocio, desgraciadamente, viendo un programa de desastres aéreos, un avión que afortunadamente salvaron los pilotos porque fue un accidente en tierra, y lo primero que fueron a revisar es que sí, los pilotos habían cumplido toda su etapa de formación. Y uno de los pilotos había estado con licencia durante 6 meses y se había perdido actualizaciones que eran fundamentales para tener el conocimiento de haber evitado el accidente. Espero que eso no nos pase en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Tenemos una pregunta para usted. ¿Se conoce cuál ha sido el impacto en los compañeros de residencia de los becados infectados o que han tenido que hacer un periodo de cuarentena? Bueno, acá, afortunadamente, estos contactos se han producido en el último periodo, en el cual ya ha estado más claro las medidas que se tienen que tomar. Entonces, habitualmente, los contactos, cuando ha sido con pacientes, ha sido tomando todas las protecciones, y si alguno ha salido PCR positivo, se ha contactado a su grupo de residentes, y en algunos casos se ha hecho PCR también, y han salido positivos. La otra vez se contagió un grupo con su compañero, pero afortunadamente no ha cundido demasiado. Muchísimas gracias. Doctor Uribe, me gustaría saber si en su hospital o generalmente toda la residencia tiene acceso en estos momentos a la simulación, ¿no? Que sería una manera de reparar de alguna manera este periodo de detenimiento de la cirugía, ¿no? Y más que Chile se caracteriza, bueno, aquellos que nosotros empezamos con cirugía bariátrica, hay muchos precursores de la simulación en su país. ¿Están accediendo a ello? Mire, nosotros tenemos el centro de simulación uno de los más, para no ser presuntuoso, más importantes del país, con una gran cantidad de personas, más de 1000 personas han rotado ahí, residentes y todo. En este momento no lo estamos ocupando porque tenemos un problema del personal. La comuna, en este momento la región metropolitana, 9 comunas de Santiago están en cuarentena. La gente que atiende ahí estuvo en cuarentena 2 semanas antes por la localización donde vive, a los cuales se han sumado estas otras 2 semanas. Por lo tanto, en este mes no hemos podido tener acceso, que es una de las cosas, por supuesto, que terminada esta cuarentena obligatoria, vamos a volver a reiniciar. Vamos a seguir con la presentación desde Colombia, el doctor Efraín Isaac. Buenas, bueno, mucho gusto. Muchas gracias a los organizadores por la invitación desde Argentina, desde la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Y muchas gracias al resto de panelistas. Es un gran orgullo y honor tener al lado a personas que se han formado y tienen una trayectoria bastante larga en formación médico-quirúrgica. Entonces, pues vamos a mostrar el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la formación de los residentes quirúrgicos aquí en Colombia, más especialmente en la ciudad de Bogotá y en nuestro programa de la Universidad del Bosque. Realmente, iniciando la pandemia a mitad de marzo acá en Colombia, cuando se presentaron los primeros casos, nos dimos cuenta que iba a cambiar la forma de aprender, del aprendizaje quirúrgico en nuestras residencias, por lo cual nuestros directores de programa, el doctor Carlos Luna Jaspe y en cabeza también del doctor Luis Felipe Cabrera Vargas, que son grandes entusiastas del aprendizaje médico-quirúrgico, se plantearon una forma diferente de continuar con la residencia, adelantándonos al hecho de que sabíamos que íbamos a tener que abandonar la práctica médico-quirúrgica que llevábamos normalmente, dado que íbamos a tener que guardar un distanciamiento social cada vez mayor,
priorizar el aprendizaje pues, clínico solamente con condiciones en las cuales fueran realmente las cirugías más prioritarias, en las cuales los residentes de primer año, que eran los residentes, digamos, con menor grado de aprendizaje quirúrgico, iban a verse bastante afectados, pero pues no queríamos tener ese efecto devastador de las cuales se ha nombrado en la literatura que puede tener el suspender la residencia quirúrgica indefinidamente, por lo que decía el doctor Uribe y que todos estamos de acuerdo. No sabemos cuánto va a demorar esta pandemia y eso puede retrasar indefinidamente el aprendizaje médico-quirúrgico, lo cual nos puede afectar a todos los grados de residentes de primero a cuarto año. Entonces, para lograr este cambio y continuar con la formación médico-quirúrgica en nuestro programa, empezamos a introducir cambios que es lo mismo de lo que hablaba la doctora al principio, en aprender y reaprender. Más o menos fue la misma iniciativa que tuvimos nosotros en nuestro posgrado. Los esfuerzos de los servicios quirúrgicos se concentrarán en proporcionar la mejor atención posible a la población afectada por el COVID-19. Esto quiere decir que realmente la educación médica y la educación quirúrgica no era una prioridad, y pues sigue siendo, digamos que de esta forma, no es una prioridad porque los esfuerzos a nivel de la nación, de los ministerios de salud, me imagino que en los países de los otros representantes, sigue siendo, digamos que concentrar toda esa fuerza laboral a prestársela a la población afectada por la enfermedad de COVID-19. Lo otro es proteger y preservar la fuerza laboral quirúrgica. Sabemos que la mayoría de nuestros profesores son la primera línea para el manejo de pacientes de COVID-19 que también presentan alguna patología quirúrgica asociada y que cursan, digamos que de forma paralela a la enfermedad por el virus, por lo cual ellos también están expuestos y van a tener una exposición cada vez mayor, y nosotros podemos preservarnos como residentes, sobre todo los residentes en los últimos años que ya tienen, digamos, un aprendizaje quirúrgico un poco más formado, para hacer una fuerza quirúrgica y laboral en caso de que empiecen a faltar nuestros docentes como causa de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de que tenemos estas premisas que les he hablado, la educación quirúrgica no puede ser abandonada. Hoy en día tenemos muchas formas y cada vez hay mayores medios de comunicación y la tecnología ha permitido que el aprendizaje no sea meramente asistencial. Hay programas de educación virtual quirúrgica continuada que también son una opción viable para mitigar el efecto de la pandemia en la formación nuestra como residentes. De esta forma, entonces, nosotros sabíamos que podían haber cambios en la formación médico-quirúrgica antes de la actual pandemia. Sin embargo, desde que antes de que iniciara ya sabemos y hemos tenido conocimiento que la educación quirúrgica ha tenido que responder con nuevas tecnologías, tratamientos y procedimientos a los cambios dinámicos en el conocimiento de la enfermedad quirúrgica, la demanda en la supervisión de los médicos residentes y las exigencias por la seguridad del paciente. Es decir, sabemos todos que en la cirugía lo que realmente hace la experiencia del cirujano es la práctica y la experiencia y la repetición de la cirugía. Por eso, digamos que la exigencia cada vez está más en la seguridad del paciente, dado que como es un acto que es aprendido de todas formas en forma real, puede conllevar, y se ha visto que puede conllevar a cierta parte a la seguridad del paciente que se pueda ver afectada. Sin embargo, se ha tratado de mitigar en la formación de otras formas, como son la simulación clínica. En nuestro programa, que es el programa pues, de cirugía general de la Universidad del Bosque, hemos implementado durante esta fase varias formas de aprendizaje médico-quirúrgico virtual. Por ejemplo, aquí a la izquierda les muestro que es una caja de laparoscopia, un simulador de laparoscopia adaptado de forma casera para seguir practicando en nuestra casa. Simplemente se utiliza un ordenador, un portátil, y pues tenemos una caja realmente que es muy fácil de diseñar con todos los elementos y las pinzas útiles para realizar la laparoscopia. Incluso se puede hacer con una cámara web de un computador, que es realmente muy fácil. Y la otra forma es la adaptación de videos. En esta parte les muestro una fotografía, una toma instantánea del video donde el doctor Felipe Cabrera realiza varios nudos de quirúrgicos y nos los transmite a través de las opciones virtuales que tenemos de las plataformas. Y
otra es pues la experiencia del aprendizaje continuo que tenemos nosotros en el programa de haber creado desde el 2019 una red social que es Cirubosque, que es una red social que está en Twitter, Facebook e Instagram, creada el 22 de febrero por los doctores Carlos Lunajaspe, director de nuestro programa, y el doctor Luis Felipe Cabrera Vargas, donde realmente semanalmente se llevan a cabo varios temas de bastante interés y que hemos tenido una gran experiencia y un gran aprendizaje que ha sido bastante enriquecedor en nuestra formación como cirujanos. Acá vemos, por ejemplo, a la izquierda, que este es uno de los flyers que se realiza mensualmente para la promoción del Grand Round, que es un tema actual, digamos, en lo que haya de pronto una controversia o queramos hacer el estudio de la evidencia actual. Se promueve el residente, en este caso el doctor es de primer año, fue la última presentación que se hizo el mes pasado, hace exactamente un mes, donde se evaluó toda la evidencia de COVID y cirugía, una experiencia bastante motivadora para todos los residentes. Y en lo otro que vemos al lado es la experiencia de hacer un caso de revisión que puede ser semanal, y también pues no dejamos de lado nunca la experiencia de aprendizaje de arte, que consideramos en nuestro posgrado es bastante interesante y definitiva para la formación médico-quirúrgica, ya que amplía la formación de nuestra mente, digamos, en ver los detalles al tener una formación en cuanto a la apreciación del arte y de las pinturas. Entonces, realmente contamos con 12 ítems, que es lo que queremos hacer nosotros en nuestro aprendizaje virtual, que el abanderado pues, es el doctor Cabrera, que es una publicación diaria sobre una patología quirúrgica específica de la semana, ¿sí? Se expone por medio de la red social, que en nuestro caso tenemos ya más de 6.000 seguidores, y los residentes tenemos acceso pues, desde todos nuestros teléfonos móviles diariamente para hacer aportes a este tipo de publicación. Una imagen de la semana donde se puede mostrar una radiografía o una parte de una tomografía para evaluar, digamos, el conocimiento que tiene el residente y promover los tratamientos que podrían darse respecto a esta imagen. El reto diario de imágenes para promover el aprendizaje significativo con estímulos visuales. Un caso quirúrgico de la semana donde también se abren foros de discusión para hacer retroalimentaciones del caso quirúrgico de la semana, y siempre esto monitorizado por un docente ya graduado en cirugía general. Un caso clínico quirúrgico que sí se hace casi todos los días, es decir, de lunes a viernes, con el fin de incentivar también la discusión y la toma de decisiones quirúrgicas de forma académica con pares de experiencia mundial. Una publicación internacional recomendada de la semana, la cual es acerca del tema de la semana, generalmente es la evidencia más actual para responder a las preguntas y digamos que tener la formación más actual que hay en la literatura médica. Lo otro es la promoción de artículos académicos publicados por nuestro posgrado de cirugía general en la Universidad del Bosque, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, y la promoción y transmisión en vivo de los denominados Grand Rounds, como ya les mostraba el flyers, que esto pues tiene un impacto también muy positivo en el residente de primer año o el residente que esté en cabeza de este tema. Lo motiva mucho y realmente nos muestra como expertos en ese tema. O un artista o pintor por semana, que es la parte artística de las cuales les mencionaba. Ya hay literatura que evalúa y nos muestra el aprendizaje realmente y el impacto que esto tiene en nuestra formación médico-quirúrgica. Y también resaltamos en las redes sociales a los cirujanos que han hecho historia. Digamos que otro de los ítems es que se incentiva el liderazgo de los integrantes, de todos los integrantes residentes de nuestro programa de cirugía general, mostrándose cada semana como futuros jóvenes cirujanos. Esto es bastante motivador, y cada vez que alguno de nosotros nos hacen este reconocimiento como futuros cirujanos, donde nos promueven nuestras metas y logros, digamos que es bastante motivador y nos llena de bastante alegría, permitiéndonos, digamos, que manejar todo ese estrés a veces que se maneja laboral en los hospitales y reduciendo la probabilidad del burnout que se puede presentar en los residentes de cirugía. No hay limitación para el nivel académico de los participantes. Acá en nuestro programa y en la discusión de los casos clínicos pueden participar estudiantes, internos,
residentes y de especialistas. No hay ningún límite de formación o de grado de formación para participar. Acá vemos realmente que cómo hemos evaluado que la información que se suban a las redes virtuales y que lo que estemos aprendiendo a veces no esté sesgado, es tratando de involucrar por medio de las redes virtuales a todas las otras redes posibles. Por ejemplo, cada publicación que nosotros realizamos va ligada de inmediato a tendencias quirúrgicas. Aquí vemos, por ejemplo, el doctor Mayol en España, para evaluar pues, si tienen alguna recomendación o alguna crítica a la publicación. Esto hace que sea mucho más productiva académicamente. También que la información académica sean pues, referenciadas con su bibliografía, bien sea imágenes, videos, audios, todo, siempre los hemos referenciado para que cualquier persona que requiera realizar una mayor búsqueda tenga la forma como realizarlo y se corrobore la información que estamos presentando. Y aquí otra de las necesidades que siempre planteamos es la supervisión por parte de un especialista en cirugía general, que en este caso es nuestro posgrado, el doctor Luis Felipe Cabrera Vargas, un abanderado y entusiasta de la formación médico-quirúrgica de nuestro programa. Entonces, sabemos que con la llegada, pues ya desde la pandemia, el COVID-19 está obligado a los cirujanos a que hay que reconsiderar todas las facetas de la práctica clínica diaria. Se ha cancelado, sobre todo en nuestro país, gran parte de la cirugía electiva, disminuyendo el número de intervenciones quirúrgicas de urgencia y limitando el uso de la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, dado esto, que comenzó a mitad de marzo más o menos, antes de que iniciara nuestra cuarentena nacional, el 1 de marzo se inicia la segunda fase de nuestro programa de enseñanza quirúrgica virtual, obviamente haciéndonos énfasis en el uso de elementos de protección personal obligatorios para los residentes que fuéramos a continuar con la práctica clínica, manteniendo obviamente un distanciamiento social y explicándonos cómo se debía realizar de forma adecuada, el uso obligatorio de tapabocas convencional en todos los aspectos de la práctica clínica, pues que no generara aerosoles, y los pues de mayor eficiencia en la práctica quirúrgica que generara aerosoles de una forma adecuada. Los médicos residentes de último año, como les explicaba al principio, quedamos como segunda línea de atención para apoyar a los instructores clínicos en caso de incapacidad por COVID-19 o colapso de los servicios. Utilizamos también las plataformas virtuales que existen hoy para realización de conferencias, que fueron Meet de Google y Zoom, en la cual realizamos, el mes pasado tuvimos una experiencia bastante enriquecedora de los residentes de primer año y 2 de los residentes de cuarto año, incluyéndome, dado que tuvimos que suspender por alguna razón que teníamos que viajar a otras ciudades a realizar prácticas. Entonces fue algo tan poco prevenido que nos tocó realizar el mes pasado de forma casi que virtual. Realizamos revisiones académicas de tema por un médico residente designado por lo menos cada día, discusión crítica de casos clínicos, reto de imágenes de radiología, video de aprendizaje de cirugías abiertas y laparoscópicas que han realizado otros docentes, la charla cultural y artística que siempre llevamos sobre un pintor y sobre un cirujano de la historia, y aprendizaje virtual, como les mostraba anteriormente, de nudos quirúrgicos con simuladores hechos en casa, diseñados por los profesores Luis Felipe Cabrera y Steven Aparicio. Y la enseñanza de forma virtual sobre suturas, todos los tipos de suturas del Ember, Cushing, con el Mayo, para que los residentes de primer año, digamos que tuvieran una práctica que no se viera interrumpida en este momento. Créanme que la experiencia fue bastante enriquecedora incluso para nosotros los residentes de cuarto año que estuvimos participando. Muchas dudas que a veces se tienen y que uno cree tenerlas ya resueltas, de esta forma se pueden resolver, agradeciéndole siempre pues al tutor que siempre tuvo la disposición para estar al frente de cada una de las revisiones sin presentar ningún tipo de cansancio para hacerlo. Entonces, estos fueron los logros de haber hecho este aprendizaje virtual durante el mes anterior. Se hicieron 13 revisiones académicas, 3 retos de imágenes de radiología, 5 revisiones de casos clínicos, una revista clínica virtual que la dirigió él desde el hospital universitario de nuestro programa, y 2 revisiones de la historia de la cirugía y una charla cultural y artística para promover lo que ya les hablaba. La asistencia mínima fue pues de 27 participantes, que fueron los primeros días de formación y de mientras se montaba el programa de enseñanza virtual, y la máxima ya en los últimos días fue de 102,
como les digo, de una forma bastante enriquecedora para nuestra experiencia académica. Entonces, realmente lo que a nosotros nos motivó fue esta publicación de Annals of Surgery, que sale en marzo, cuando ya se empiezan a ver los efectos de la pandemia. Entonces, realmente nosotros nos adherimos bastante a las recomendaciones de la revista de Annals of Surgery sobre la implicación que tiene en el aprendizaje quirúrgico la pandemia del COVID-19. Sin embargo, pues lo que primero que ellos nos recomiendan es que el bienestar y la seguridad de los alumnos debe seguir siendo una prioridad, ¿sí? Debemos esforzarnos en restringir el aprendizaje de actividades clínicas que no sean esenciales para nosotros como residentes. Lo otro es que ellos promueven en esta publicación es aprovechar la oportunidad, aunque nos veamos limitados en el aprendizaje quirúrgico asistencial, aprovechar esta oportunidad que va a ser una de las únicas pandemias que podemos vivir nosotros en nuestra era y que debemos, digamos, que sacar lo mejor de nuestro aprendizaje, hacer un aprendizaje remoto continuo, como ya lo venimos haciendo, y tratar de hacer una reestructuración de la fuerza de trabajo. En esto debemos hacer una redistribución de los roles que suplan las necesidades de aprendizaje mientras se abordan las necesidades clínicas. Es decir, nosotros a principios de la pandemia se comunicó en nuestro país por los medios de comunicación que podíamos ser llamados como médicos generales a una fuerza laboral para suplir las necesidades en caso de que se desbordara en la consulta y la ocupación en los hospitales. De todas formas, aunque no se tenga y la prioridad no sea el aprendizaje quirúrgico asistencial, no se debe, digamos, abandonar un plan educativo formal para nosotros como residentes. Debemos cada vez más de tener una educación que trate de ser remota, como lo hemos venido diseñando y lo hemos venido adoptando en nuestro programa. Hay que también aumentar las habilidades no técnicas, como son desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la gestión de las crisis como la que estamos viviendo, la gestión de liderazgo, y que nosotros como residentes nos podamos volver educadores, como lo adoptamos también en nuestro programa. Como los estudiantes de medicina que estaban rotando en cirugía tuvieron que cancelar completamente la práctica clínica, hicimos una extensión de nuestro programa de formación virtual a ellos, logrando también una experiencia enriquecedora donde se pudieran continuar con las evaluaciones y ellos no perdieran el tiempo invertido en su formación médica durante lo que llevábamos del semestre. También otra de las recomendaciones que nos dan los autores en esta publicación es adaptarnos a los ciclos educativos actuales, que son, pues, sabemos que va a tener un impacto bastante desmoralizador si llegamos a aplazar las residencias, por lo cual debemos tratar de flexibilizar un poco, aunque flexibilizar no quiere decir que debemos llegar a la mediocridad de formarnos como cirujano, pero sí flexibilizar un poco el estudio de la residencia mientras nos adaptamos a este periodo de la historia en la que estamos transcurriendo. Y obviamente prepararnos para lo que viene, porque seguramente la pandemia va a pasar en pronto o muy lejano tiempo, máximo creemos que en unos 2 años, por lo que se ha establecido por los epidemiólogos que manejan el caso. Entonces obviamente debemos prepararnos para lo que viene en educación médico-quirúrgica después de los tiempos post-COVID-19. Esta es una de las publicaciones, que es el FIRST Trial, uno de los estudios con mayor peso estadístico y que ha revolucionado la formación médico-quirúrgica a nivel mundial. Fue realizado en Estados Unidos, ¿sí? Donde realmente se comparaban los dos tipos de formación médico-quirúrgica. Sabemos que ellos adoptaron unas nuevas políticas de menos de 80 horas semanales, considerando que, digamos, que al cursar una residencia con una carga laboral y horaria tan pesada, podía tener una repercusión en las complicaciones, en complicaciones en los manejos del paciente. Sin embargo, pues este estudio nos muestra que realmente no fue así, no se cumplió esa premisa. Es un estudio realmente de no inferioridad de las políticas que se llevan en Estados Unidos actualmente con las políticas flexibles, que son pues obviamente más de 80 horas
semanales de trabajo del residente, y realmente la significancia estadística no fue mayor. Ahí vemos de 9% con las políticas actuales y de 9.1% con las políticas flexibles. Realmente no es una diferencia significativa que conlleve a que el mayor uso horario del residente conlleve a mayores complicaciones para los pacientes. Obviamente, más que eso, también tenemos los resultados que se presentaron en los residentes, sobre todo sobre cómo los residentes de Estados Unidos abordaban la calidad de la educación teniendo menos horas semanales de trabajo. Sin embargo, los residentes que tenían políticas más flexibles, o sea, más de 80 horas, como generalmente nos hemos formado últimamente todavía en países como Colombia, ellos consideraron que no hubo una diferencia estadística significativa en cambios en la calidad de la educación. Y lo mismo, pues, en la continuidad del manejo de los pacientes, realmente no es tan significativo, y lo que realmente nos lleva a pensar en que si realmente se debe llevar a menos de 80 horas semanales nuestro aprendizaje quirúrgico, que podemos realmente en la época post-COVID, podemos tener una ganancia de todo este tiempo que hemos perdido en aprendizaje quirúrgico asistencial, tratando de tener más de 80 horas semanales. Esta es otra publicación que queríamos mostrarles, es del Journal de Educación Quirúrgica, es una revista con un impacto alto, Q1 en la educación médica quirúrgica, y realmente es el uso de sistemas de aprendizaje basado en equipos. Aquí vemos el uso que ellos plantean de aprendizaje basado en equipos es conformado, digamos, por un equipo que puede ser de 4 a 5 personas, uno de esos en cabeza de un residente mayor, y los otros 2 o 3 que son los residentes menores, donde se hacen el sistema de aprendizaje basado en equipos digamos que una evaluación constante semanal de temas de retroalimentación quirúrgica, y al final pues una realización de un examen para evaluar qué tan preparados estuvieron los residentes. Y realmente vemos en esto que fue bastante significativo el aprendizaje que tienen los residentes desde segundo a quinto año. Realmente en este estudio no ponemos los residentes de primer año porque son los que menos, según este estudio, muestran un aprendizaje muy significativo con este tipo de educación médico-quirúrgica. Sin embargo, vemos cómo incrementa notablemente de 35 a 44% más o menos en la puntuación del Upside Score, que es un tipo de evaluación quirúrgica que tienen los programas en Estados Unidos. Entonces, esto conlleva que el aprendizaje pues sea mucho más consistente para el residente, que se prepare mucho mejor para las pruebas escritas, y pues obviamente hay una participación y un enriquecimiento en la educación y en el aprendizaje como docentes que podemos tener como residentes. Queríamos mostrarles también, obviamente, este es un estudio, aquí para resumirles realmente también del Journal de Educación Quirúrgica, la importancia que tiene el burnout en todos los residentes de cirugía. En este estudio realmente lo que se quería evaluar es qué tan ligado está el burnout a la inteligencia emocional y realmente a las habilidades que tenemos técnicas como cirujanos. Entonces, digamos que lo que quiero que tengamos todos presentes y que nos llevemos es que realmente la inteligencia emocional, la mayor inteligencia emocional que podamos nosotros desarrollar como residentes y como personas, va a disminuir la posibilidad de tener burnout, y esto no necesariamente se puede reducir con las habilidades teórico-técnicas que podamos tener como cirujanos. Y para terminarles, ya sé que me extendí un poco en el tiempo, pero quería realmente mostrarles lo que nosotros estamos implementando en educación médico-quirúrgica basado en la evidencia. Es este artículo que evalúa las habilidades mentales en cirugía, ¿sí? Que pues realmente evaluó a 17 cirujanos, son una muestra bastante pequeña, pero bastante significativo porque hay que tener pues un estado de alto rendimiento, como lo plantean estos estudiantes en nuestra práctica diaria. Eso era lo que quería para mostrarles. Realmente lo que nosotros
concluimos es que siempre debemos tener la puerta abierta de desarrollar futuras formas de aprendizaje, y estas formas ya se han evaluado y se han descrito en la literatura médica que son unas formas bastante exitosas para continuar con nuestro aprendizaje virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Efraín. Una excelente presentación, una información muy valiosa, con sustentos bibliográficos muy acertados. Nos ha brindado muchas herramientas para mejorar la calidad de la formación de los residentes quirúrgicos en Argentina. Una pregunta para usted. ¿Puede llegar a ser suficiente la formación virtual para promover de año a un residente? Exacto, no se puede completar del todo con educación virtual. Lo que nosotros realmente hemos querido es tratar de que estos meses, mientras sabemos hacia dónde va a tomar el curso de la pandemia, podamos seguir con la educación médica, aunque sea teórica, en la educación quirúrgica sea teórica, pero pensamos que no es suficiente para promover a un residente a su grado de cirujano formalmente. Gracias. A continuación, representando a Argentina, el doctor Eduardo Regali. Doctor, lo escuchamos. Adelante. Bueno, primero quería agradecerles a la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, a la comisión directiva, al doctor Aguilar por la invitación. Cuando se invitó a hablar del impacto de la pandemia en la formación de los residentes, es un tema que lo venimos charlando ya desde la Asociación de Residentes de Cirugía y la Asociación Argentina también de Cirugía. Es una preocupación que está desde el principio. Claramente estamos en el día 69 de la cuarentena y no me voy a centrar tanto en hablar de la pandemia en sí, sino en qué impacto tuvo directamente sobre los residentes. Primero, como introducción, al ser diferentes países, les voy a comentar un poco cómo es la formación de un residente de cirugía en Argentina. Todo comienza por la formación como médico general, ¿sí?, en la universidad, y posteriormente por medio de concursos en instituciones públicas, privadas o de las Fuerzas Armadas. Se rinde un examen de residencias en el cual ingresan a las residencias básicas principalmente, como ser las quirúrgicas, cirugía, anestesia, traumatología, ginecología. Posterior a eso, el residente se recibe y va a un posgrado, si lo desea, que tenemos posgrados que son universitarios, y tenemos los fellowship, como pasa en el resto del mundo, para la formación como especialista de un área en particular. Todo esto está regido y regulado por el Ministerio de Salud de la Nación. Ellos lo dejan muy claro. Ellos dicen que la residencia del equipo de salud contribuye a un sistema remunerado, ¿sí?, de capacitación de servicio de posgrado a tiempo completo, con actividad programada y supervisada, con el objetivo de formar en el ámbito intra y extrahospitalario un recurso humano capacitado y a beneficio de la comunidad. Quiero recalcar un poco eso en el parte de recurso humano capacitado para más adelante. Nosotros, nuestro año curricular comienza en junio, los exámenes son aproximadamente en marzo, y posterior a eso se realizan entrevistas hasta que los residentes recién empiezan su año en el 1 de junio de cada año. ¿Cuál es nuestra situación actual? El 19 de marzo de este año, el Gobierno de la Nación decretó por el decreto 297 el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Inició la cuarentena, y hasta ese momento no se entendía muy bien qué ocurría, no se creía muy bien qué pasaba en el resto del mundo. Fue algo sorpresivo, pero fue algo que se hizo con mucha anticipación en comparado al resto del mundo, pero aún así recién el 7 de abril sale un boletín oficial del Ministerio de Salud donde habla específicamente de las residencias y de la formación de los residentes con la resolución 718. En este boletín lo que hablan, dice que consideran que la planificación, capacitación y distribución equitativa de los equipos de salud son un competente central de la política del Ministerio, por lo cual asumen la rectoría en la formación de especialistas, en particular a través de las residencias, ¿sí? Aumentando progresivamente el financiamiento de los cargos de formación hacia especialidades consideradas prioritarias para el Consejo Federal de Salud. O sea, lo que ellos consideren que es más importante para manejar
el contexto de emergencia que se había planteado previamente el 19 de marzo. El Ministerio considera a los y las residentes dentro del servicio de salud como esencial e indispensable para atender la emergencia sanitaria y social producida por COVID. Con todo esto estamos planteando que el residente es un recurso humano que no especializado, que lo vamos a ver más adelante también. Con todo esto resuelven 10 artículos, que lo resumo en estos 4, que me parecieron, que son, considero los más importantes, que dice: prorróguese la promoción y egreso de todos los y las residentes que se encuentren el día de la fecha cumpliendo con un programa de formación en el marco nacional de residencias, por lo cual se extiende hasta el 30 de septiembre las promociones de los residentes y los contratos de ser caso, como dice en el artículo número 2, y también prorroga el paso de año de cada residente hasta esa fecha, por lo cual el residente primer año continúa y el residente cuarto continúa en cuarto año, y así todos, al igual que los jefes residentes, y se renuevan los contratos, que también otro artículo que no lo agregué es que, agregando lo que decía el doctor Uribe, se suspenden también las licencias por vacaciones. Lo más interesante de este boletín es que habla de que insta a las provincias, municipios, universidades, instituciones públicas y privadas responsables de los programas de residencia a adherirse, pero no es obligatorio, por lo cual tenemos una heterogeneidad en Argentina en los sistemas de residencia, en los cuales hay instituciones, la mayoría de las instituciones públicas han adherido a esta normativa, y algunas instituciones públicas continuaron con sus programas de residencias habituales, pero son pocas. Bueno, acá lo que esto dijo es que en realidad el Comité de Residencias de la Asociación Argentina de Cirugía es el ente encargado, ¿sí?, de acreditar y actualmente el que está realizando todas las evaluaciones de las residencias en Argentina, de la cual formo parte como presidente de la asociación, y ellos lo que sugieren y recomiendan, ¿sí?, que las oportunidades formativas se vieron francamente reducidas por la suspensión de las cirugías programadas y de la actividad quirúrgica en general, más allá de las emergencias y urgencias oncológicas, y también considera que deberían ser los pacientes tratados por especialistas ya establecidos, por lo cual no por residentes. También dejan claro que es fundamental tener en cuenta que los residentes son médicos aptos para el ejercicio profesional de la medicina general, pero que a la vez se encuentran en una formación de una especialidad, pero no se consideran especialistas, por lo cual son recurso humano también para realizar otras tareas en otras áreas que no sean exclusivamente quirúrgicas. A todo esto se decide lanzar una serie de recomendaciones desde el Comité de Residencias, que es suspender toda la actividad presencial de las residencias, reemplazándolas por encuentros virtuales programados, brindar la formación respectiva respecto a el COVID-19 a todos los residentes también de forma virtual, reducir la presencia asistencial de los residentes formando cortes o grupos en lo posible que no se crucen entre sí y que sean de 15 días, que es el tiempo que se estima si una persona es infectada van a tener síntomas, por lo cual queda en aislamiento y no se cruzan, y promover todo lo que sea la formación virtual y simulación en el caso de ser posible, y también la formación y la provisión de todos los elementos de protección personal para todos los residentes. Tal como dijeron los colegas previamente, es importantísimo que no solamente es necesario tener los equipos de protección personal, sino saber usarlos, y que se lleven todas las normativas, porque es el punto más débil en el contagio de los residentes. A todo esto, esta pantalla que aparece por delante de la diapositiva se tomó desde el Comité de Residencias y también en apoyo con la Asociación Argentina de Residentes de Cirugía, realizar una encuesta, un testeo, un scout rápido que se realizó durante el mes de abril, solamente para residentes de cirugía, para ver cuál es la situación real y actual de los residentes en este momento con la pandemia.
¿sí? El objetivo de esto es recoger información real de la situación a fin de dirigir acciones concretas y promover la protección de los residentes y colaborar para mantener en su formación y recomendar mejores condiciones para su bienestar general. La verdad es que los residentes se sienten de alguna forma expuestos, como que son los primeros que van a salir a la primera línea de batalla ante una eventual descompensación, por decirlo de una forma, de la pandemia. En Argentina recién estamos en los 13.900 casos, con 500 muertos, y esto nos lleva a que recién estamos empezando a incrementar nuestra curva, por lo cual todavía nos queda un largo trecho de pandemia y, como lo venimos viendo, la cuarentena se sigue extendiendo. Un poco de los resultados de esta encuesta fueron que la contestaron 560 participantes para el breve tiempo que se realizó. Es más del 50% de los residentes en Argentina. Tenemos una distribución demográfica que es acorde a la distribución de las residencias. El AMBA es la Ciudad de Buenos Aires y el ámbito metropolitano y provincia de Buenos Aires, en su mayoría el 60%. Después tenemos la región pampeana y centro, donde tenemos la provincia de Córdoba, que también y Santa Fe, que son regiones que tienen universidades con mucha formación de médicos y de cirujanos y de residencias. Y bueno, después tenemos en disminución las regiones del noreste y noroeste y del sur, que coincide también con la distribución de las residencias. En dependencias, en la mayoría son dependencias estatales y privadas, y las otras tenemos dependencias universitarias y las Fuerzas Armadas. Se hizo una pregunta de preguntarle directamente quién fue el responsable en su servicio o en su ámbito hospitalario de tomar las decisiones de cómo se va a proceder con respecto a la pandemia. Los residentes contestaron que en un 54% el jefe del servicio de cirugía fue el que tomó las decisiones de cómo se va a proceder con respecto a la pandemia y cómo se va a reorganizar la formación de los residentes. En un segundo término, con un 19%, un comité de crisis conformado. Generalmente esto se ocurre en hospitales mayores o más grandes, o también en hospitales que son de obras sociales mayores, que formaron un comité de emergencia ante la pandemia y son los que toman las decisiones con respecto al accionar de todo el personal médico, ya sea residente y no residente, por lo cual no estaría directamente involucrado en la formación estricta de los residentes de cirugía. Y un 14% habla de que el director del hospital, también esto ocurre mucho en los hospitales públicos, donde el director del hospital generalmente responde a las directivas directas del Ministerio de Salud, ¿sí? Otra pregunta fue si en sus instituciones había pacientes COVID-19 positivos. Nos parece muy importante esto porque es saber que un 81% de los residentes que respondieron están en hospitales donde hay COVID-19. Lamentablemente, en Argentina no se pudo establecer instituciones COVID-19 positivos o libres de COVID-19. Lo que sí se ha hecho es generar áreas en las cuales son COVID negativo y COVID positivo. En esta diapositiva muestro que los residentes contestaran qué medidas se tomaron en sus servicios de acuerdo a las recomendaciones que hizo la Asociación Argentina de Cirugía a través del Comité de Residencias. En la mayoría hay un alto acatamiento, más que nada en la formación de equipos rotativos con aislamiento y que solo se cubren guardias, por lo cual solamente hay un residente de guardia con un cirujano de guardia activa que realizan y eventualmente, si es necesario, hay una persona de backup que acudiría si hiciera falta una cirugía mayor, que haría falta 2 manos más. Después hay algunas que interesan, o sea, no despreciable un dato de que 36 personas dijeron que no se reorganizó directamente el servicio. Yo creo que en esta encuesta en particular los datos negativos o menores suman mucho, son muy importantes porque quiere decir que son personas expuestas a la pandemia. Y bueno, después tenemos también un grupo de residentes que dice que cubren otras áreas
que ahora que la curva está creciendo en Argentina, se está viendo cada vez más la readaptación y la reubicación de los residentes de todas las especialidades quirúrgicas y no quirúrgicas a áreas exclusivamente para el tratamiento de la pandemia. El rol del residente en el quirófano directamente. Se les preguntó si entran o no entran al quirófano. ¿Por qué es tan importante esto? Porque consideramos que desde la asociación consideramos que la formación académica puede continuar de forma virtual, se puede continuar con todos los contenidos de forma virtual académicos, se puede, si se cuenta que en Argentina es bajo el índice de centros de simulación aún, si se cuenta con eso se puede hacer simulación, pero creemos que la práctica quirúrgica en la formación de un residente de cirugía, por lo menos en Argentina, siempre fue prioritario. Entonces, otro dato que nos pareció muy importante, debido también a la situación económica y social que se vive en Argentina, es como fue una encuesta scout, más que nada no fue a la precisión y la idea era que se contestara y no fuera larga en las máscaras o los face shield. Un 41%, que es bastante, también dice que lo tiene completo, ¿sí? Y un 7,1% dice que no tiene, que si empezamos a sumar entre este 7,1 que no tiene, más las 60 residentes que dijeron que no tomaron ningún tipo de medidas, se empiezan a sumar un montón de factores de riesgo que van a lograr de que residentes se terminen contagiando de COVID-19 y eso sería una baja en el sistema de salud y para los servicios de cirugía también. Con respecto a que si recibieron o no la capacitación, que fueron también parte de las recomendaciones de la asociación, fueron que la mayoría, el 81%, recibió capacitación en el uso de equipos de protección personal. Eso es muy positivo para evitar los contagios. Y que también el 69% recibió capacitación en el manejo de pacientes COVID positivo o con sospecha de COVID, ya sea en el quirófano de forma estrictamente quirúrgica o también si fueran adecuados a otras áreas clínicas para la atención de los pacientes COVID positivo. Ahora hablando de la actividad académica, que es un punto que desde el Comité de Residencia se está tratando hace ya un par de años de lograr mejorar la excelencia académica, acreditando las residencias y evaluándolas y cerciorándose de que tienen un plan de estudios correcto y que se lleva a cabo. Lo que respondieron los residentes es que el 51,5% recién están empezando a realizar algunas actividades de manera virtual. Este dato es correcto de acuerdo al momento en que se hizo la encuesta, que fue en abril, ya prácticamente 30 días, casi 30 días después de comenzar la cuarentena, por lo cual creo que hubo todo un periodo de readaptación de que las residencias que no tenían un sistema virtual o no tenían un sistema de acceso a los residentes tuvieron que comenzar de cero prácticamente y empezar a hacerlo. Un 30,2% dijo que estar desarrollando Ateneo y clases a distancias y un 18,2% dice que no realiza y que están totalmente suspendidas las actividades académicas. Otro dato que es preocupante porque estamos hablando de la decadencia, de alguna forma, de la formación de los cirujanos en este contexto de pandemia. Ahora bien, le preguntamos si se sintieron que les sirvió para algo, que están aprendiendo o si ve que está afectada su formación quirúrgica con la pandemia. Y es llamativa la respuesta. Dice que ha disminuido su formación quirúrgica, pero que la experiencia en general los enriquece como profesionales. Un poco citando lo que dice la colega desde México, es un aprendizaje continuo, es algo que se aprende y se desaprende constantemente. Creo que de ahí viene la respuesta, que si bien ellos consideran que no están aprendiendo cirugía probablemente, porque no operan, yo creo que el residente de cirugía que no opera cree que no aprende cirugía, nos dan estos datos con un 61%.
Después tenemos un pequeño porcentaje que dice que no le afectó significativamente la pandemia y otros que dicen que está en suspenso, pero que no le aporta experiencias significativas. Brevemente les comento en esta pregunta lo que se intentó recabar es cómo se sienten realmente los residentes de forma anímica y lo escalamos de una forma desde un 0 a un 4, desde inexistente a fuertemente intensa y permanente, ¿sí? Y vemos que los residentes se sienten que tienen mucha responsabilidad en esta pandemia. Yo creo que como agentes de salud sienten mucha responsabilidad. Están muy bien predispuestos, ¿sí? Para lo que viene, que también es un buen dato porque eso van a estar dispuestos a todas las nuevas formas virtuales y formas online y formas que se pueda recabar. Se sienten bastante capacitados y de eso viene de la mano que también se sienten seguros con lo que hacen. Con el tema ansiedad es bastante pareja el gráfico. Es más difícil de evaluar esto, creo que habría que evaluarlo un poco más en detenimiento con profesionales, que es lo que están haciendo las psicopedagogas y psicólogas del comité de residencia. Hablando de temerosos, dice que se sienten la mayoría poco temerosos. Creo que es un rasgo bastante clásico de los residentes de cirugía. Ser más, o sea, no tener tanto temor debido a las patologías que se encuentran y a las situaciones que se enfrentan. En cuestión de motivación también son gráficos muy parejos y, bueno, se sienten acompañados y protegidos en su mayoría, que eso habla de que están contenidos. Y un poco también citando al resto de los colegas que presentaron previamente, es muy importante cómo se siente el residente y cómo manejar que no tenga burnout, que haga otras actividades que no sean solamente pensar en la pandemia y pensar en el contagio y pensar en que operan o no operan. Como último dato, como presenté al principio, nuestra currícula comienza en junio y va de junio a junio. La decisión del Ministerio de Salud fue postergar hasta el mes de 30 de septiembre la finalización del año curricular. Y directamente le preguntamos a los residentes cómo se sienten con respecto a eso. Y nos da un gráfico interesante respecto a que un 48,3% dice que le parece adecuado, un 38,3% dice que le parece injusto, y después el resto de las respuestas es que a uno que no le afecta porque las residencias no lo acatan, como lo había comentado, y después respuestas muy varias desde le parece totalmente injusto, totalmente adecuado o no le importa. Cabe aclarar que acá no hacemos distinción sobre quién responde cada pregunta. Es una encuesta totalmente anónima, por lo cual considero que un residente de primer año, sin duda, si bien los sistemas de residencia son diferentes en todas partes del mundo, el residente de primer año es el que tiene la mayor carga emocional, psicológica, de tiempo, de trabajo. Por lo general, por lo que decirle que su primer año se extiende es como clavarle un puñal prácticamente. Entonces creo que es muy variable las respuestas que van a dar de acuerdo al año. Al igual que un residente de cuarto año que tal vez tenía algo ya planificado y quería terminar e irse y tener su certificado y su título de cirujano y empezar o emprender un posgrado o lo que sea que quiera emprender, a otro residente que capaz que no. Al igual que los jefes de residentes que también estuvieron incluidos en las encuestas, que se termina y después no se sabe todavía aún cuál va a ser la situación laboral de los cirujanos posterior a la pandemia. Ya finalizando, y ahora sí, en concordancia con el doctor Uribe, que me gustó mucho porque yo también le utilicé la palabra incertidumbre. La verdad que estamos en un momento y en una situación real de incertidumbre respecto al futuro de la cirugía, de la medicina en general, pero de la cirugía porque nosotros siempre fuimos los más estrictos, los más protocolares en la asepsia, en mantener la limpieza, en mantener los quirófanos en orden. Somos los que más respetamos eso desde siempre. A los que probablemente no tuvieron que enseñarnos a lavarnos las manos, fueron los cirujanos. Pero aún así,
hay mucha incertidumbre, es una nebulosa que hay que establecer y restablecer la nueva normalidad, que es algo que se está hablando mucho en estos días en webinars de todos lados. El doctor Wexner decía que volver a la nueva normalidad requiere tantos factores que va a llevar mucho tiempo regresar, desde decidir qué cirugías se van a hacer y cuáles no, cuál va a tener prioridad y cuáles no, hasta asegurarse de tener todos los mecanismos y todos los protocolos que se sugieren actualmente. Es un desafío que hay que enfrentar y las residencias de cirugía no escapan a esta problemática. Hablo de cirugía porque somos cirujanos todos, pero también están incluidos los ginecólogos, los anestesiólogos, los traumatólogos, todos los que están en el ámbito quirúrgico que en Argentina actualmente están siendo reasignados a hacer tareas de hisopados para pacientes COVID, manejo de pacientes leves COVID, o inclusive en caso de los anestesiólogos, manejos de terapias con pacientes COVID. La encuesta nos muestra una realidad que es la que también yo tengo en contacto con los socios de la residencia, con los socios que tenemos nosotros de la asociación. Nosotros promovemos la formación virtual, promovemos la formación académica y tratamos siempre desde la asociación de mantener eso, y de alguna forma estamos generando contenido y sugerencias para que los mismos residentes impulsen su propia formación e impulsen a que esto siga avanzando. Sin mucho más que decirle, les dejo el contacto de nuestra asociación. Nuestra intención siempre es promover el bienestar de los residentes, pero también en este momento queremos que estén sanos y que puedan estar yendo a sus hospitales a hacer cirugías. Pero bueno, eso creo que la pandemia nos va a determinar cómo seguimos con este camino. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor Eduardo. Conocemos y exaltamos el papel tan importante que la Asociación Argentina de Médicos Residentes de Cirugía General ha tenido en estos momentos de pandemia. Para terminar, vamos a realizar una pregunta que la van a responder los 4 presentadores. Vamos a comenzar por la respuesta del doctor Eduardo. ¿Cree usted que la disminución actual de la práctica quirúrgica en un residente puede afectar la calidad de atención médico-quirúrgica en un futuro? Sí, sin duda creo que sí. Sin duda creo que por un hecho no solamente estrictamente práctico, si bien la simulación hoy en día ha avanzado muchísimo, no es lo mismo manejar las complicaciones de un paciente real, no es lo mismo manejar y tener contacto con los pacientes reales. Uno puede simular todo, pero realmente el contacto con el paciente directo no es irreemplazable. Y sumándole a eso, en la psicología del residente de cirugía, el residente de cirugía que no opera es un residente que no lo vas a ver bien, no lo vas a ver contento, no lo vas a ver conforme. El residente de cirugía es feliz estando dentro de un quirófano operando. Y no tenerlo puede impactar muchísimo en la formación futura de ese cirujano. Bueno, muchas gracias. Doctora Sandra. ¿Es la misma pregunta? ¿Cree usted que la disminución actual de la práctica en un residente puede afectar la calidad de atención médica quirúrgica en el futuro? Pues si partimos del perfil de egreso que debe de tener un cirujano competente, y si partimos del concepto de que una competencia es el conjunto de habilidades, actitudes, valores y conocimientos que tenga un cirujano, pues yo considero que la parte de la actitud, del transmitirle el valor, el conocimiento, eso puede ser apoyado con las herramientas que ya se comentaron en todo el seminario. Sin embargo, en la parte de la parte quirúrgica, como bien comentaba el compañero de Argentina, es primordial el toque mágico que tengamos con nuestros pacientes, y que la gran mayoría de los escenarios que se presentan en los simuladores, si bien tienen algunos programas virtuales grados de dificultad, pues eso jamás se va a comparar con los escenarios que presentamos no estructurados
en el caso de un caso clínico real. Entonces yo creo que eso sí pudiera mermar un poco. Sin embargo, si dotamos a los cirujanos con los conocimientos, el criterio y la actitud, yo creo que puede llegar a resolverlo. Y la curva de aprendizaje en cuanto a la parte de habilidad, eso pues quizás se pueda retrasar un poco, pero finalmente cada uno de los residentes la van a alcanzar en algún momento del tiempo. Muchas gracias. Doctor Mario. Yo creo que categóricamente sí, la afectaría, pero yo analizando los programas y viendo forma de poder recuperar, tengo, y esto es una impresión personal, la idea de que hasta 2 meses, uno si a los 2 meses terminara y pudiera reanudarlo al día siguiente al 100%, yo creo que uno pudiera, con los residentes que están en este momento en tercer año, lograr suplir eso a través de algunos mecanismos que señalé en la presentación, como utilizando vacaciones, cambiar los electivos, disminuir algunas otras cosas por aquí o por allá, participando en listas de espera. El problema está de que no va a terminar así, sino que va a comenzar gradualmente, por lo tanto, esto se va a extender por muchos meses más. Y desde ese punto de vista, reitero lo que dije al principio, creo que sí se puede ver afectada en forma significativa. Muchas gracias, doctor Mario. Doctor Efraín. Estoy de acuerdo que va a cambiar y se va a ver afectada, digamos que en las habilidades, en las destrezas que vamos a desarrollar como cirujanos, pero esto se puede mitigar. Estoy de acuerdo también con los otros doctores, con los colegas, se puede mitigar y la forma de mitigarlo es utilizar un mayor... Muchas gracias a todos. A continuación, el doctor Daniel Caíña va a dar unas palabras. Bueno, ¿me escuchan? En honor al tiempo quiero agradecerle profundamente la participación a todos ustedes. Realmente contamos con excelentes expositores. Desde México quiero agradecer profundamente a la doctora Medina, desde Colombia Efraín, al doctor Efraín, Argentina Regazzi y especialmente a Uribe. Le agradezco profundamente, doctor, que haya tenido la amabilidad de estar con nosotros casi 2 horas, así que y su vasta experiencia, y bueno, usted sabe como yo, ya que los que llevamos un poco de tiempo en cirugía, que bueno, tenemos que mitigar esto con la simulación y con la parte académica, pero la parte formativa tenemos que ganar rápidamente los quirófanos en forma segura. Sin la práctica quirúrgica es imposible llegar a evaluar o tener un buen cirujano. Así que yo quiero agradecerles profundamente e invito a seguir en nuestro canal de difusión y redes de la página, porque esto no lo vamos a dejar así, sino que vamos a seguir tratando este tema y viendo de qué manera podemos ir acercándonos y que los residentes comiencen de alguna manera a tener acceso a las cirugías habitualmente ayudadas por cirujanos entrenados. Así que les agradezco profundamente. Creo que han podido ver algunas encuestas que hemos realizado a medida que se fue transcurriendo el evento y bueno, después van a estar subidas en nuestra red y en la red YouTube. Gracias desde la Asociación Argentina de Cirugía Digestiva, conjuntamente con nuestra Sociedad Argentina de Cirugía, y con el resto de las asociaciones, agradecerle profundamente y bueno, y poder salir de esto lo más rápido posible. Así que gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.